Un día después del contacto, la sonda Giotto envió a la Tierra los últimos datos de su encuentro con el cometa Halley. Atravesando el espacio a una velocidad de 70 km por segundo relativa al cometa y resistiendo el impacto de miles de partículas que eventualmente destruyeron sus dispositivos, la nave pudo hablar con nosotros el tiempo suficiente. Teníamos la primera imagen del núcleo de un cometa, la primera vez que podíamos echar la mirada al corazón de aquellas reliquias heladas. Giotto proporcionó la primera visión de la estructura y superficie del cometa Halley, revelando un pequeño núcleo, un cuerpo congelado de apenas 15 kilómetros de largo. Pero con el procesamiento de las fotografías llegó un descubrimiento que nadie en el equipo esperaba. Solo un 4% de la luz recibida del Sol era reflejada por el cometa. Aquel era prácticamente el mismo comportamiento que el carbón. Aunque pareciera muy brillante y blanco al ser observado desde la Tierra, el cometa Halley era un cuerpo negro. De hecho, uno de los objetos más oscuros del sistema solar. Hasta ese momento creíamos que los cometas eran esferas de hielo, pero aquel hallazgo tumbaba esa premisa. La oscuridad de su núcleo solo podía explicarse con la presencia de una gruesa capa de polvo, compuesta de moléculas basadas en carbono. Las moléculas que constituyen a los seres vivos y que hace mucho tiempo hicieron germinar la vida en la Tierra. Los descubrimientos de Giotto revolucionaron la comprensión de los cometas, pero la sonda no estaba preparada para analizar este tipo de moléculas. Cada vez era más obvio que iban a necesitar una nueva misión para arrojar luz al misterio que Halley acababa de revelar. Desde hacía tiempo la evidencia nos sugería que el agua de nuestro mundo llegó a la Tierra después de que ésta se formara. La sustancia elemental en la que se sostienen los cimientos de la vida fue un regalo del universo. Hace 4.600 millones de años, en un momento en el que las zonas más cercanas al Sol estaban habitadas por unos planetas secos, sólidos y muy calientes, la Tierra era un mundo muy distinto al que llamamos hogar. Pero más tarde, al sufrir el bombardeo de objetos helados desde la periferia del sistema solar, las regiones gélidas alejadas del calor de la estrella madre, la historia cambió para siempre. A una distancia de entre 10.000 y 40.000 unidades astronómicas, se extiende la nube de Oort, una gigante esfera de materia que rodea el sistema solar, una coraza de miles de millones de cometas anclados débilmente a la gravedad de un lejano Sol. Unos cuerpos que se han mantenido intactos desde el amanecer del sistema solar, unas reliquias heladas de una era ancestral que a veces, por una perturbación gravitatoria, se convierten en mensajeros de ese pasado. Desterrados de su hogar, muchos cometas se precipitaron a las profundidades del sistema solar interior, unos cuerpos de hielo que bombardearon la primitiva Tierra, aportándole poco a poco el agua que miles de millones de años después hace de este nuestro planeta un mundo de agua y vida. La hipótesis de que el agua de nuestro mundo procede de cometas expulsados de la nube de Oort llevaba muchos años tomando fuerza, pero con los hallazgos de Giotto sobre el cometa Halley, uno de los tesoros helados que en su día habitó la nube, estábamos yendo mucho más allá. Por primera vez en la historia, viendo la oscuridad de su núcleo, la teoría de que los cometas también nos regalaron los bloques fundamentales de la vida empezaba a cobrar sentido. Si los cometas de la nube de Oort estaban compuestos por moléculas de carbono complejas, al impactar contra la Tierra, podrían haber dispersado esos elementos que con el tiempo habrían permitido la aparición de las primeras formas de vida. El siguiente gran paso en la era de la exploración espacial estaba en aquellos cuerpos de hielo y polvo. La respuesta a una de las grandes preguntas de la historia de la ciencia descansaba en ellos. Solo los cometas podrían decirnos cuál era el origen de la vida, el origen de todos nosotros. La ESA era consciente de que su siguiente gran misión era regresar a un cometa para realizar los análisis que la ya arcaica sonda de Giotto no pudo completar. Estudiar el agua de uno de ellos para ver si ésta era similar a la de nuestros océanos, lo que revelaría un más que probable origen común y, sobre todo, detallar la composición de su núcleo. Sin embargo, desde el primer momento muchos vieron algo extraño en aquella concepción. Si se acercaban suficiente a su cola, más de lo que Giotto lo había hecho, podrían analizar su agua.
Tenían que dar con un cometa cuyo hielo en su camino hacia las cercanías del Sol empieza a calentarse. El núcleo sublima, el sólido se convierte en un gas que forma una atmósfera a su alrededor. Una atmósfera que por la energía de la estrella se ioniza y genera luz propia. La famosa cola del cometa. Con la tecnología actual podrían estudiar su agua, pero hacerlo con la composición de su núcleo era algo muy distinto. Analizar sus elementos solo podía hacerse de una forma que simplemente se antojaba imposible. Nada en la historia de la ingeniería aeroespacial podía compararse con lo que necesitaban. La única manera era sentarse en él, aterrizar en un cometa. Pero esto era precisamente lo que iban a hacer. La ESA quería diseñar una nave que no solo alcanzara un cometa, sino que entrara en órbita a su alrededor para analizar su composición durante meses y que enviara una sonda a su superficie. Lo que estaban pidiendo era una locura. Hacer despegar una sonda desde la Tierra para que se adentrara en las lejanías del sistema solar, interceptar un cometa no más grande que una ciudad pequeña que probablemente se estaría moviendo a más de 180.000 km por hora en su camino hacia el interior del sistema, entrar en órbita estable a su alrededor y hacer aterrizar un robot sin saber absolutamente nada ni de su forma ni de su superficie. Era tal vez el mayor reto en la historia de la exploración espacial, pero solo así podríamos arrojar luz al misterio de nuestro origen, de la semilla de la vida. Tenían que hacerlo. Teníamos que salir ahí fuera y convertirnos en cazadores de cometas. Cientos de ingenieros y científicos fueron contratados para diseñar una sonda capaz de diseccionar la naturaleza de una de esas rocas de hielo y polvo, así como sistemas de comunicación y tecnología de navegación nunca antes vistos en la ingeniería aeroespacial. El consenso era claro. No podían garantizar el éxito de la misión, pero la travesía era viable. Así pues, el 9 de noviembre de 1993, la Agencia Espacial Europea convocó una rueda de prensa para anunciar oficialmente el proyecto. Medios de comunicación de decenas de países se dieron cita para conocer los detalles de la nueva meta de la ESA. El mundo por primera vez estaba oyendo hablar de la misión Rosetta. La sonda que iba a aventurarse a un lugar sin cartografiar para ayudarnos a entender el origen de lo que somos. Los cometas son remanentes de la formación del sistema solar, reliquias congeladas en el espacio y en el tiempo desde eras ancestrales de creación y destrucción. Con la sonda Rosetta por primera vez, íbamos a abrir esa cápsula del tiempo para comprender cómo era nuestro hogar en el universo, en sus orígenes. Rosetta tenía que ser un laboratorio espacial, capaz de descifrar la naturaleza del cometa que iban a cazar. Además de 64 metros cuadrados de paneles solares que iban a poder dar energía durante 10 años, y baterías capaces de funcionar a más de 150 grados centígrados, el diseño tuvo que incluir 22 instrumentos científicos, entre ellos un analizador de partículas que capturaría el polvo del cometa para determinar su composición, y cámaras de alta definición para observar la topografía de su superficie. Algo esencial para el verdadero reto de la misión: el aterrizaje en el cometa. La sonda Rosetta iba a contener un módulo de aterrizaje bautizado como Philae, que iba a tener que descender hasta la superficie del cometa, asentarse en ella y realizar las mediciones más importantes del proyecto. El diseño del módulo se estaba realizando a ciegas. No sabían nada ni de la topografía ni de la superficie del cometa. Solo conocerían el lugar donde iba a aterrizar una vez la sonda alcanzara su órbita. Tras muchas discusiones dentro del equipo, Philae finalmente se diseñó con un sistema de arpones que iban a cavar la superficie presumiblemente blanda del cometa, y unos propulsores que iban a impedir que rebotara una vez alcanzara la superficie. Podían confiar muy poco en la ínfima gravedad de esa diminuta roca. Con el diseño de la sonda y del módulo avanzando, llegaba otra de las fases clave: elegir a la presa, seleccionar el cometa que íbamos a cazar. Evidentemente, el cometa Halley que había observado Giotto estaba descartado. Con su periodo orbital de 76 años, no iba a volver a visitarnos hasta el año 2061.
Teníamos que seleccionar otro candidato de entre los más de 4.500 cometas conocidos. Con el inicio de la misión programado para enero de 2003, su mejor oportunidad era el cometa Virtanen, un pequeño cometa de 1,2 kilómetros de diámetro que tarda 5 años y medio en recorrer su órbita alrededor del Sol. No era ni demasiado grande porque sería muy activo, ni tampoco demasiado pequeño. Era la mejor opción. En esa ventana de lanzamiento, Rosetta iba a poder alcanzarlo en 2011, tras 8 años de travesía. La ruta estaba perfectamente planificada. Tras un presupuesto de 1.300 millones de euros y 9 años entre el diseño y la construcción, la sonda Rosetta y el módulo Philae estaban listos para empezar su travesía. Era el momento de poner a prueba la misión más ambiciosa de la historia de la ESA. Así pues, a finales del año 2002, Rosetta abandonó Europa para viajar hasta la costa norte de América del Sur, en la Guayana Francesa, el departamento de ultramar de Francia que forma parte de la Unión Europea. Una vez atravesó el océano, la sonda fue transportada al puerto espacial de Kourou, donde iba a esperar pacientemente su momento. El momento en el que todo iba a decidirse, en el que íbamos a ir en busca de ese tesoro del sistema solar. Quedan apenas 3 semanas para el inicio de la misión, para que Rosetta atraviese los cielos y emprenda su viaje. Todo está listo para el despegue programado para inicios de enero. Sin embargo, cuando se estaban realizando las últimas comprobaciones rutinarias, el equipo de la ESA recibió un aviso. Arianespace, la compañía francesa que iba a transportar la sonda al espacio, había realizado un examen con la nueva versión del cohete Ariane 5, y este había fallado. La nave no había volado como esperaban, habían tenido que forzar una interrupción, y el cohete había estallado. No habían logrado identificar el fallo. No sabían qué había fallado, pero no podían garantizar la seguridad de la misión. Necesitaban más tiempo de pruebas. El lanzamiento debía ser pospuesto, al menos durante un año. En cualquier otra misión esto no habría sido más que un pequeño contratiempo, pero aquí estaba implicando empezar prácticamente de cero. Toda la ruta de la sonda, toda la misión se había planificado con el viaje al cometa Virtanen. Si esperaban un año estaban perdiendo la ventana para atraparlo. O salían en enero, o perdían la única oportunidad que tenían. Solo existía una opción: encontrar un nuevo candidato y en menos de un año, presentar a la ESA una nueva propuesta. Reescribir la misión. Arianespace se había comprometido en asegurar el viaje para febrero o marzo de 2004. Debían dar con un cometa que en esa ventana de lanzamiento estuviera entrando al sistema solar interior y que no fuera ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Uno tras otro, todos los candidatos eran descartados. Y después de 3 meses no habían encontrado nada. Pero cuando parecía que todo se venía abajo, dieron con una opción que, como obra del destino, parecía cumplir con todo lo que necesitaban. Descubierto en 1969 por Ivanovich Churyumov y Svetlana Gerasimenko, el cometa 67P reunía todas las condiciones. Era un pequeño cometa de 4 kilómetros de diámetro que completaba una vuelta alrededor del Sol cada 6 años y medio. Para la nueva ventana de lanzamiento que estaban proponiendo, los modelos demostraban que podrían interceptarlo. Su órbita lo llevaba no más lejos que Júpiter y tan cerca como Marte. Y las imágenes en alta resolución del telescopio Hubble, a pesar de sus limitaciones y de no poder ofrecer más que una fotografía borrosa, parecían indicar que el aterrizaje era posible. Era su única opción. O lo marcaban como su destino, o tal vez perdían su última oportunidad. Finalmente, tras muchos conflictos internos, la ESA decidió que iban a hacerlo. Llegar y aterrizar en el cometa original era un reto. Hacerlo en este, una misión casi imposible. Todo se había complicado hasta el extremo. Más allá de la borrosa imagen del Hubble, no tenían absolutamente nada de información sobre él. Con el anterior habían tenido una década para estudiarlo. Con este, disponían apenas de 6 meses.
Tenían que interceptar al cometa 67P más allá de la órbita de Júpiter, a más de 540 millones de kilómetros del Sol, donde la energía producida por los paneles solares ya no sería suficiente para alimentar a sus componentes. Si estuvieran queriendo llegar a un planeta o incluso a una luna, ya sería complicado, pero querían llegar a un cometa, a una roca de apenas 4 kilómetros de diámetro cuya velocidad, si queríamos entrar en órbita, había que igualar. El cometa 67P estaría moviéndose a 135.000 kilómetros por hora, o lo que sería lo mismo, 38 kilómetros por segundo, 45 veces más deprisa que el caza más veloz que se haya diseñado. Con los sistemas de propulsión actuales era imposible atraparlo a esa velocidad. Al menos, si querían volar directamente hacia él. Cuando todo en la misión parecía colapsar, llegó una solución. Si nuestros sistemas no nos permitían alcanzarlo y entrar en órbita, podíamos usar el poder de los mundos del sistema solar. Si lograban realizar una sinfonía perfecta de asistencias gravitacionales, llegarían a él. Estaba proponiendo una maniobra que tomaría 10 años y que enviaría a Rosetta en una travesía de casi 5.000 millones de kilómetros. Los cálculos mostraban que era viable. Eran ellos los que debían transformar la teoría en una realidad, y solo con una precisión perfecta iban a conseguirlo. Si la sonda despegaba el 2 de marzo de 2004 a bordo del cohete Ariane 5, una fecha que entraba dentro de la ventana, podían realizar la primera asistencia gravitacional en nuestro mundo justo un año después. El 4 de marzo de 2005 la propia Tierra aceleraría la sonda y modificaría su trayectoria prácticamente sin gastar combustible. 2 años después Rosetta llegaría a su primera parada. El 25 de febrero de 2007 alcanzaría el planeta de Marte, sobrevolándolo a apenas 250 kilómetros de altura. Una maniobra tremendamente arriesgada, pero que les daría el empujón necesario. No para ir hacia el cometa, sino para regresar a la Tierra. Con la nueva velocidad lograda, Rosetta volvería a la Tierra el 14 de noviembre de ese mismo año, para una nueva asistencia gravitacional. Esta vez nuestro mundo catapultaría la sonda hasta el cinturón de asteroides, pero seguiría sin tener el impulso necesario. Por eso regresaría una vez más y por última vez a la Tierra, llegando el 12 de noviembre de 2009, sobrevolando el planeta a una altura de 2.480 kilómetros, que daría el empujón necesario para alcanzar el cometa en el momento y a la velocidad precisa. Todo parecía encajar, pero toda esa travesía presentaba un problema. Para preservar una energía solar que en cuanto alcanzara el cometa ya no podría conseguir, Rosetta tenía que entrar en hibernación tras esta última asistencia, la más larga realizada jamás en una sonda espacial. Para que la misión funcionara, debería estar 31 meses hibernando. El 8 de junio de 2011 entraría en hibernación para no volver a despertar hasta el 20 de enero de 2014. Más de 2 años y medio en los que se haría el silencio, en los que no podrían hablar con ella. 31 meses donde solo podrían esperar al momento en el que despertara o siguiera en silencio. La ruta planificada era una misión sin precedentes y la hibernación tan larga, prácticamente un suicidio. Muchas cosas podrían salir mal en aquel viaje por el sistema solar de 10 años hasta su destino, pero era su única alternativa. La decisión estaba tomada. La travesía de Rosetta, decidida. Solo el tiempo nos iba a dar la razón o a demostrarnos que estábamos equivocados. Finalmente, después de un año esperando pacientemente su momento, la sonda Rosetta es puesta a bordo del cohete Ariane 5, que esos últimos meses había superado con éxito todas las comprobaciones. Es la noche del 2 de marzo de 2004. Ante la presencia de medios de todo el mundo y la mirada de sus padres, Rosetta atraviesa el firmamento para viajar hacia donde nadie antes se había atrevido. Ha iniciado su travesía hacia el cometa. Solo nos queda confiar en ella. Tras el despegue y confirmar que sus sistemas funcionaban, Rosetta inició la travesía.
comunicándose constantemente con la Tierra y confirmando el éxito de sus asistencias gravitacionales, hasta el momento más crítico de la misión, cuando entró en la inevitable hibernación las comunicaciones se cortaron y se hizo el silencio. A partir de ese momento, solo les quedaba esperar. Finalmente, el 20 de enero de 2014, 2 años, 7 meses y 12 días después de entrar en hibernación, enviaron la señal para que despertara. Y tras unos instantes de incertidumbre, Rosetta habló con ellos. Había sobrevivido al sueño y a un viaje de prácticamente 10 años. Han restablecido contacto con la nave, pero ahora empieza la verdadera misión. Rosetta ha despertado en medio del vacío. Ahora tienen que identificar el cometa, un cuerpo de apenas 4 kilómetros de diámetro, y dirigir a la sonda hacia él. Si no lo encuentran o lo pierden, todo habrá terminado. 2 meses después identifican al cometa 67P, pero la sonda no tiene la velocidad suficiente para llegar a él y anclarse a su órbita. Tienen que acelerar a Rosetta hasta exactamente la velocidad del cometa, haciendo que tome una aceleración de 800 metros por segundo al tiempo que lo alinean con él. Poco a poco Rosetta pudo enviar imágenes de su objetivo y tras meses de ver solo un punto desenfocado a la distancia, el cometa se reveló ante ellos. Una montaña de roca y hielo flotando en un océano de oscuridad. Estaban muy cerca de su destino. Con el paso de los días, Rosetta fue acercándose al cometa, mostrando cada vez más detalles, pero fue en ese momento que todo empezó a ser extraño. Aunque esperaban encontrar un cuerpo que fuera amorfo, sí que creían que habría una constitución relativamente esférica, pero lo que encontraron fue algo totalmente distinto. El cometa, como ellos dijeron, parecía un patito de goma, una estructura increíblemente compleja, con valles, precipicios y grietas que se extendían por sus 4 kilómetros de longitud. Un diminuto mundo a la deriva de la gravedad que quitaba el aliento, pero que a la vez comprometía la fase clave de la misión: el aterrizaje en el cometa. El módulo Philae estaba preparado para sujetarse a cualquier superficie que tuviera el cometa, pero no para encontrarse con una forma así, porque la gravedad del cometa no iba a ser constante, como sí lo es en una esfera. Los cálculos gravitacionales que habían hecho los que se habían aplicado siempre en misiones espaciales, aquí no nos servían. Tenían que elegir un lugar donde aterrizar, teniendo en cuenta que en aquella irregular y pequeña roca, el módulo no iba a notar su atracción gravitatoria hasta que estuviera prácticamente en la superficie. Por tanto, la trayectoria de Philae dependía casi exclusivamente del momento de Rosetta, que lo dejaría caer a una altura de 22 kilómetros, 2 veces la altitud de un vuelo comercial, en una caída libre de 7 horas, sin nada que poder controlar, asegurándose de caer justo donde habían marcado. Y todo esto con el cometa girando sobre su propio eje. Por no hablar de que la posición de Rosetta no puede saberse a tiempo real, pues por la distancia que la separa de la Tierra, cada comando transmitido tarda 28 minutos en llegar. Finalmente, tras muchas discusiones, eligieron el lugar de aterrizaje, en una de las cimas del cometa. Con ello, todo lo que estaba en sus manos ya estaba decidido. La sonda Rosetta había alcanzado su órbita y ya sabían dónde iba a aterrizar el módulo Philae. Habíamos cazado el cometa. Era el momento de revelar los secretos que siempre se habían ocultado en él. En el frío y paradójico silencio del espacio, Rosetta está surcando el vacío a una velocidad de 55.000 km por hora, en órbita alrededor de una roca a la deriva de la gravedad del dios del sistema solar. Su primer cometido era revelar cómo aquel cometa había adquirido su tan extraña forma. La sonda mostró que los estratos de ambos hemisferios no estaban alineados, sugiriendo que el cometa en su día fueron 2 cuerpos diferentes. Hubo una vez hace cientos de millones de años que 2 cometas surcando el espacio quedaron unidos por el destino. La gravedad hizo que los cometas entraran en guerra, en una colisión suficientemente lenta como para no desintegrarlos, pero suficientemente fuerte
como para que se fusionaran como dos bolas de nieve. Fruto de ese impacto, el cometa 67P nació, para hoy ser explorado por una creación humana. Con el misterio de su morfología solucionado, era el momento de iniciar los experimentos. Tenían que investigar la composición química del cometa, abrir esa cápsula del tiempo hacia el amanecer del sistema solar. Para ello, Rosetta voló hacia la cola del cometa, el lugar donde podría estudiar su agua para confirmar un origen común con la de nuestros océanos. A medida que se sumergía en ella, la sonda midió el ratio de hidrógeno y deuterio en el vapor de agua. El deuterio es un isótopo estable del hidrógeno que, a diferencia de él, dispone de un neutrón en su núcleo, algo que hace que su masa atómica sea el doble y que en combinación con el oxígeno forme algo conocido como agua pesada. Con la baja abundancia del isótopo deuterio, menor del 0,02% de todos los átomos de hidrógeno, en los océanos de la Tierra hay apenas 160 moléculas de agua pesada por cada millón de moléculas de agua normal. Una relación que, de encontrarla en el cometa, sería una evidencia casi absoluta de que el origen del agua de nuestro mundo procede de los cometas. Pero cuando Rosetta finalizó los análisis, todas aquellas esperanzas se desvanecieron. El ratio de deuterio a hidrógeno en su agua era casi 3 veces mayor al de nuestros mares. Su abundancia de agua pesada era mucho más grande, tanto que quedaba descartado que un cometa como el 67P fuera el emisario del agua de la Tierra. Este descubrimiento, aunque fuera un desaliento para el equipo, abría una nueva línea de investigación, dando fuerza a la hasta por aquel entonces marginal teoría. La hipótesis de que fueron los asteroides los cuerpos que habitan el cinturón entre Marte y Júpiter, los que, a pesar de que su contenido en agua sea muy bajo, los que la trajeron a la Tierra, y no los cometas procedentes del cinturón de Kuiper, que se extiende desde Neptuno hasta las 50 unidades astronómicas, tal y como creíamos antes. Una puerta se había cerrado, pero una muy interesante ventana se acababa de abrir. Tras el análisis del agua, Rosetta inició la búsqueda de los bloques elementales de la vida, compuestos orgánicos básicos en el cometa, para determinar si estos cuerpos podrían haberlo regalado a la Tierra. Y por primera vez se detectó la presencia de hidrocarburos alifáticos, compuestos ricos en carbono e hidrógeno esenciales para la estructura de las proteínas, los pilares de cualquier forma de vida. Rosetta también reveló que la composición global del cometa era muy parecida a la que siempre habíamos detectado en el medio interestelar, en el gas y el polvo, poblando los océanos de oscuridad entre las estrellas. Ambos hallazgos llevaban a la conclusión de que la química orgánica tenía que ser común en toda la galaxia. Era una suposición lógica pensar que en todo el imperio de nuestra isla de luz, miles de millones de estas húmedas rocas están escondiendo los bloques fundamentales de la vida. Posteriormente, Rosetta incluso descubrió que el cometa contenía formas biodisponibles de fósforo, no solo mineralizado. Con esto estábamos respondiendo a uno de los grandes enigmas de la historia biológica de la Tierra. El fósforo, parte vital del ADN, es muy escaso en la superficie de la Tierra, y en sus orígenes este elemento habría quedado encarcelado en las rocas, sin estar disponible para los seres vivos primordiales. El cometa 67P podía estar respondiendo a la pregunta de dónde vino el fósforo necesario para los procesos biológicos. Y no solo nos estaba conduciendo a estos cuerpos helados a la deriva gravitatoria, sino que nos estaba conectando con los dioses de luz de la galaxia. El fósforo emerge en las entrañas de estrellas masivas que están acercándose al final de su vida. Las inmensas presiones en su corazón fusionan elementos cada vez más pesados, hasta que cuando ya no hay nada que alimente su núcleo, cuando la estrella se haya envenenado a sí misma, las reacciones de fusión nuclear se detienen. La estrella ha alcanzado su ocaso. La gravedad gana la guerra y en una fracción de segundo el núcleo colapsa presa de la más desgarradora fuerza del universo. Ha muerto en forma de supernova, expulsando todos aquellos elementos que durante toda su vida había custodiado en sus profundidades. Entre ellos, átomos de fósforo que se propagarán por el medio interestelar, quedando retenidos en nebulosas, a la deriva del vacío,
y del tiempo. Pero como el ave fénix renaciendo de sus cenizas, nuevas estrellas nacerán de los remanentes de las que antaño vivieron. Las nubes de gas y polvo volverán a colapsar y cuando la nueva generación de dioses de luz haya emergido, cuando irrumpan en la oscuridad, enviarán ondas y radiación a su alrededor. Las nubes están siendo perturbadas por su nacimiento, y el fósforo se está transformando en una forma que la vida puede utilizar, el monóxido de fósforo, un compuesto que eventualmente se congelará para quedar atrapado en los diminutos cristales helados que permanecerán alrededor de la estrella. Con el tiempo estos granos se reunirán por acción de la gravedad, cada vez más y más grandes, hasta conformar uno de esos cuerpos que estábamos cazando. Un cometa que en su interior guarda aquel regalo de las estrellas. Unos mensajeros que brindaron a la Tierra un legado de la muerte de los dioses de luz. En Egipto hay una pequeña isla a orillas del río Nilo llamada Philae. En ella, en 1815, cuando exploraron el templo de Isis, unos arqueólogos descubrieron un obelisco con dos inscripciones, una en griego antiguo y otra en jeroglíficos egipcios. Al comparar ambos textos, aunque no eran traducciones exactas, creyeron reconocer los nombres de Ptolomeo y de Cleopatra en caracteres jeroglíficos. Con esta identificación, los descubridores se pusieron en contacto con Jean-François Champollion, un profesor francés que había escrito un trabajo académico sobre el antiguo Egipto. Hasta ese momento la escritura egipcia era ininteligible, no se había podido descifrar el lenguaje de la civilización que puso los pilares del mundo moderno. Solo había existido una esperanza, una piedra encontrada en 1799, con presunto potencial para descifrar el idioma, la piedra Rosetta. Champollion estudió las inscripciones del obelisco del templo de Isis e identificó los caracteres fonéticos para Cleopatra. Sobre esta base y la de los nombres extranjeros en la piedra Rosetta, construyó un alfabeto de caracteres fonéticos. Se acababa de marcar un punto de inflexión en la comprensión de los jeroglíficos egipcios. La piedra Rosetta había sido descifrada. Con ello habíamos devuelto la voz a una de las civilizaciones más importantes de la historia. Por fin podíamos comprender la escritura jeroglífica que cubría templos y tumbas milenarias. La piedra Rosetta y el obelisco de Philae juntos nos habían revelado nuestro pasado, el origen de nuestra civilización. Era el momento de que volvieran a hacerlo. Rosetta y Philae juntos, esta vez muy lejos de nuestro hogar, en las profundidades del espacio, para descifrar el lenguaje del universo, para mostrarnos otra vez nuestro pasado. «21 años después de que la misión fuera anunciada y 10 años después de que la sonda abandonara nuestro mundo para emprender su travesía, ha llegado la culminación de todos aquellos sueños y esperanzas. Es el día en el que vamos a aventurarnos a un lugar desconocido. Es el día en el que tocaremos ese tesoro del sistema solar. El primer intento de aterrizaje en un cometa genera un enorme interés mediático. Más de 1.500 periodistas de todo el mundo se han dado cita en el centro de operaciones de la ESA para cubrir el acontecimiento. A decenas de millones de kilómetros de nuestro hogar, Rosetta está lista para el momento de la verdad. Y a bordo de la sonda el módulo Philae, tras todo ese tiempo esperando pacientemente, se enfrenta a su único pero esencial reto. Toda la trayectoria a su descenso hacia la superficie del cometa ha sido perfectamente calculada. La maniobra de aterrizaje más compleja de la historia de la ingeniería espacial. Todo se decide en ese instante. A las 9:53 de la mañana los operadores del centro de control envían la orden a la nave. Rosetta eyecta el módulo de aterrizaje, y tras esa operación, ya no hay nada que puedan hacer. Han llegado al punto de no retorno. Philae está a merced de la ínfima gravedad de una roca hiperveloz. El módulo realiza un descenso tremendamente lento en caída libre durante 7 largas horas. Todo va de acuerdo a lo planeado hasta que de repente, Rosetta, cuya única función era mantener la comunicación entre la Tierra y Philae,
envía una señal de alerta. Los propulsores del módulo de aterrizaje que deberían mantener a Philae presionado a la superficie del cometa han dejado de responder. Todo dependerá de que los arpones se desplieguen automáticamente como deben hacerlo al contacto con el suelo. Si ellos también fallan, el módulo no podrá quedar retenido en la tan débil gravedad del cometa. La espera cada vez es más tensa, hasta que finalmente a las 5:03 de la tarde, el tiempo exacto en el que habían calculado, Rosetta envía la señal de que Philae ha hecho contacto con la superficie del cometa. Solo ha fallado por 100 metros del punto elegido. Una euforia contenida se respira en el equipo. Están muy cerca de poder celebrar la hazaña. Sin embargo, apenas 2 minutos después, todas las alarmas se disparan. Unas señales de información hacen temer lo peor. Rosetta está indicando que las lecturas de los paneles solares de Philae son intermitentes, mostrando que el módulo no está estabilizado. Los arpones no se han desplegado, y aquello solo podía significar una cosa: Philae no había completado el aterrizaje. Estaba rebotando en la superficie del cometa. Y teniendo en cuenta que por su diminuta masa la velocidad de escape era de apenas 1 metro por segundo, en cualquier momento podría salir despedida. Con que el módulo alcanzara una velocidad de solo 4 kilómetros por hora, el cometa ya no podría retenerlo con su gravedad. Philae podría perderse en el vacío del espacio. Durante horas siguieron recibiendo las angustiosas señales de Rosetta. El módulo estaba rebotando sin descanso en la superficie del cometa. En cualquier instante podían dejar de recibir señales y saber que la misión había terminado. Tal vez estaban presenciando el final de aquella aventura. Por suerte, las lecturas preliminares muestran que el módulo está moviéndose a una velocidad de 38 centímetros por segundo. Podría estar elevándose hasta 1 kilómetro de altura con cada rebote, pero como no estaba superando la velocidad de escape, seguiría atraído por la gravedad. Y aquella débil esperanza finalmente pudo convertirse en una celebración. 10 horas después del primer contacto, las señales se estabilizan. El módulo está enviando información a Rosetta tal y como debería. Ha dejado de rebotar y afortunadamente se ha detenido en la posición correcta. Si hubiera quedado al revés, sería imposible recolectar datos. Lo habían logrado. No sin dificultades habían completado el aterrizaje. Philae descansaba en la superficie del cometa. La prensa se hizo eco de la noticia y tanto Rosetta como Philae dieron la vuelta al mundo. Habíamos tocado un cometa. Un trozo de la humanidad estaba en esa reliquia helada. Sin embargo, toda la euforia que los medios mostraban empezó a diluirse en el equipo. Un nuevo contratiempo que hacía peligrar toda la misión apareció ante ellos. Los paneles solares de Philae estaban perfectamente operativos, pero por alguna extraña razón, el módulo de aterrizaje no se estaba alimentando de energía, y aquello solo podía significar una cosa: se había detenido a la sombra de un precipicio, en una cueva del cometa donde la luz del sol no llegaba. No podían hacer nada. Y cuando realizaron los cálculos de vida del módulo, entendieron que estaban en una carrera contrarreloj. Philae estaba programado para estar en el cometa realizando estudios durante 5 meses. Pero sin luz solar, aquello estaba absolutamente descartado. Las baterías de Philae solo tenían energía para 60 horas. Disponían solo de 2 días y medio para hacer lo que estaba previsto hacer durante casi medio año. El tiempo se había convertido en su peor enemigo. Todos los planes marcados desde hacía más de una década tuvieron que cancelarse para reestructurar toda la misión del módulo, maximizando el retorno científico en aquellas 60 horas que tenían disponibles. El tiempo de vida de Philae en medio de la oscuridad se estaba terminando. El robot realizó las mediciones esenciales acerca de la composición de la superficie, revelando que lejos de ser el suelo denso que esperaban, era un material tremendamente esponjoso y mullido, algo así como las cenizas de un cigarro. Los análisis continuaron en una carrera contra el tiempo y cuando parecía que las cosas no podían descontrolarse más, apareció otro problema. Para poder interpretar los resultados para que todo lo que estaba hallando Philae tuviera sentido, era necesario conocer su ubicación, pero no tenían ni la menor idea de dónde descansaba.
había estado rebotando durante 10 horas. No solo es que estaría en un lugar totalmente distinto al esperado, es que sabían que estaba a la sombra de un precipicio, escondido. Sin saber su localización exacta, los datos carecían de sentido. No podían interpretarlos. Philae estaba perdido en el cometa. Y su única esperanza es que su hermana desde el espacio lo encontrara. Si Rosetta no daba con él, todo habría sido en vano. La sonda empezó a cartografiar la superficie del cometa, acercándose más de lo que recomendaban los cálculos. Rosetta estaba sobrevolando esa reliquia alada a apenas 3 kilómetros de altura, buscando a su hermano sin descanso. Sin embargo, el tiempo pasa y para el 14 de noviembre, ya con sus baterías muertas, la vida de Philae ha terminado. Ha sucumbido a la oscuridad del cometa. Nos había otorgado todo cuanto había podido. Era nuestra obligación encontrarlo, para rescatar sus recuerdos. Pero pocos días después, con el cometa precipitándose a las profundidades del sistema solar, el poder de la estrella madre empieza a calentar el cometa. El Sol lo bombardea con una radiación que quiebra y transforma el cometa. En su camino hacia su órbita más cercana, grandes chorros de materia emergen de su superficie. Unos haces que en cualquier momento podrían precipitar a Philae al espacio, perdiéndose para siempre. El cometa era un lugar cada vez más peligroso para Rosetta, que volando demasiado cerca del infierno helado, está arriesgando su vida a cada instante. Hasta que finalmente, y contra todo pronóstico, en septiembre de 2015, 10 meses después de que Philae se perdiera y cuando ya prácticamente no había esperanzas en el equipo, Rosetta lo encontró. Con una mayor exposición al sol por el acercamiento a él, en una de las imágenes podía verse al módulo asomando desde un acantilado. Unos pocos píxeles, pero lo suficiente para que sus padres pudieran verlo. Determinar su localización en el cometa permitió interpretar los resultados que tantos meses antes, en las únicas 60 horas que pudo vivir, nos había enviado. Philae había completado su misión. Su sacrificio no había sido en vano, y tras haber sido visto por su hermana una última vez, pudo por fin descansar. Philae había completado su misión, pero Rosetta, a pesar de todo lo que había vivido, todavía no. Faltaba un último capítulo en su historia, y cuando vieron los haces de materia que emanaban desde la superficie del cometa, supieron que eran una ventana a su interior. Una manera de explorar el corazón del cometa, por lo que planearon un nuevo vuelo muy cercano para explorar la naturaleza de aquellos chorros de materia. A medida que el cometa se acercó más y más al Sol en un periodo de apenas 3 meses, Rosetta captó 34 erupciones, todas ellas inmensas, liberando en cuestión de minutos más de 260 toneladas de material. El origen de estos estallidos era un absoluto misterio. No tenía sentido que una diminuta roca de hielo y polvo mostrara esa furia. Sin embargo, unas semanas después detectaron una de esas erupciones, procedentes del borde de un acantilado que habían cartografiado meses antes. Cuando Rosetta se acercó y tomó imágenes, vieron que aquella fractura de 70 metros de largo y 1 metro de ancho había colapsado. Las erupciones y las fracturas tenían que estar conectadas. La deducción fue que había un efecto dominó. El Sol calienta algunos de los compuestos volátiles bajo su superficie, que subliman, pasan de sólido a gas sin pasar por el líquido, y este gas a altas presiones encuentra cualquier abertura en la superficie para abandonar el cometa, debilitando su superficie y provocando colapsos. Pero cuando el misterio de las erupciones se había resuelto, Rosetta encontró algo más, algo totalmente inesperado. Cuando estuvo suficientemente cerca del cometa, pudo ver cómo por toda su superficie se extendían dunas. Dunas de más de 2 metros de altura que se dispersan por un cuerpo celeste, donde nunca habíamos esperado encontrar estructuras geológicas de ese tipo. En la Tierra, el suelo calentado de forma desigual genera diferencias de presión atmosférica que a su vez originan los vientos. Era lógico pensar que en aquel cometa no podía existir un proceso ni siquiera remotamente similar, pero tenían que encontrar una explicación a lo que habían visto.
podría tener una atmósfera creada cuando el Sol calienta su superficie y los gases emanados quedan retenidos a su débil gravedad. Una atmósfera con una presión 100.000 veces menor a la de la Tierra, pero al fin y al cabo una atmósfera. Y en aquella ínfima cobertura de aire podrían emerger vientos, formados cuando los gases en la cara expuesta al abrasador calor del Sol se desplazan hasta la cara oscura y fría, desplazando el polvo y las rocas débilmente ancladas a la atracción gravitatoria, como si fueran simples plumas. Con el descubrimiento de las dunas y con todos los hallazgos que había hecho los 2 últimos años, la misión de Rosetta casi había terminado. Ya solo quedaba el viaje final, un último acto de sacrificio para poner fin a la historia de la cazadora de cometas. El 30 de septiembre de 2016, después de 791 días orbitando alrededor del cometa, Rosetta recibió la orden de realizar su última maniobra. Con sus dispositivos cerca de su obsolescencia, era el momento de poner fin a esa aventura. El acto final de ese sueño empezado 30 años antes. Pese a todos los supuestos imposibles, lo habían logrado. Habían cazado un cometa. Lo único que quedaba era darle a Rosetta el desenlace que merecía. Y con el último comando desde la Tierra, la sonda se desprendió de su órbita e inició un descenso hacia el cometa. Una caída libre hacia la reliquia alada a la que había seguido tanto tiempo. Durante 14 horas Rosetta estuvo tomando imágenes, enviando fotografías del cometa sin descanso, sus últimos regalos, hasta que finalmente la señal se perdió. Las comunicaciones se cortaron súbitamente. La sonda se había estrellado. La aventura de Rosetta había terminado. Era el final del camino. Pero algo hacía tener esperanza. Saber que hay una parte de nosotros en ese cometa. Siempre habrá algo de la humanidad en él. Un recuerdo de nuestra ambición por convertir los imposibles en posibles. Un legado eterno del cazador de cometas. Rosetta y Philae nos habían vuelto a ayudar a descifrar un lenguaje. Ese lenguaje que hablan las estrellas.